Queremos pensar un poquito la realidad política en esta ocasión a raíz de lo que mencionábamos al principio de este programa, que tiene que ver con la denuncia por violencia de género realizada por la ex primera dama, Fabiola Yáñez, contra el ex presidente Alberto Fernández. La circulación de las imágenes que vimos en torno a, bueno, una forma mediática que también toma esto, pero también pensar desde el campo popular, desde la política, en una etapa en la que, bueno, Javier Milei lleva ya 8 meses frente a la presidencia de la Argentina con todo Parecen lo que 2 eso años. significa. Parecen 2 años, Eh, más o menos. Aquí estamos Leonardo Martín, Úrsula Asta, le damos la bienvenida a María Pía López, ¿cómo estás? Ella es socióloga, ensayista, investigadora, es docente. ¿Cómo Buen estás? día, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, gracias por este diálogo aquí en Radiográfica. La idea es pensar un poco, queríamos invitarte para eso. Y sí preguntarte, en realidad, lo primero que estás pensando sobre este momento. Bueno, creo que es un momento muy dramático, en principio porque creo que hay tres grandes movimientos que en Argentina han, han tenido la experiencia histórica de producir ampliación en el campo de los derechos, ampliar, de generar más derechos, más discusión sobre los derechos y fundamentalmente poner de distintos modos una idea de justicia y de igualdad. Y esos movimientos son en términos políticos el peronismo, Mm, que gobernó en distintas situaciones, en, pero también el movimiento de derechos humanos y los feminismos. mm, Yo tengo la impresión de que son esos tres movimientos, que son movimientos por la igualdad, los que están claramente situados por el gobierno actual como enemigos. Y como enemigos sobre los cuales dispara todo tipo de ofensivas, de embestidas que van desde la puesta, la disolución de instituciones públicas y estatales como todas las que tienen que ver con memoria, verdad y justicia, como mm, lo que ocurrió con las líneas de atención a la violencia de género y al Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad en general, ujú, pero también tiene también otro fondo, que es una discusión pública, mediática, en redes, que genera muchísimos agravios sobre todas estas, sobre lo que diría, sobre los movimientos por la igualdad, mm, en cualquiera de esos campos. Y también que está proponiéndose, cuando va de esa embestida, una refundación muy drástica de la vida social argentina, de cómo nos vinculamos, de cómo son las relaciones económicas y sociales, cómo se da la producción, cómo se dan los afectos, cómo nos reconocemos. Yo siento que es un gobierno, estamos en un momento en que el gobierno se declara totalmente refundacional mm, y que eso tenemos que entender que esa refundación es una refundación que tiene un componente bélico de guerra contra aquello o aquellos que expresamos el, otras modos de vida, otras imágenes de sociedad, otros valores, etcétera. mm, En este marco, donde creo que es un marco bélico, definido de ese modo, un marco de guerra, definido de ese modo por el gobierno, pasa, sucede una serie de hechos absolutamente infortunados y muy condenables que tienen una figura clave en todo eso, la figura del expresidente Alberto Fernández, que sirve para legitimar muchas de los modos en que este gobierno está haciendo y rehaciendo la vida social argentina. mm, Por eso estamos en una suerte de trampa muy compleja, ¿no? claro, claro. Condena lo mismo que nosotros y nosotras, que es la violencia, que es la torpeza, la necedad en el modo de ejercer el poder y la violencia contra su compañera, pero al mismo tiempo que condenan lo mismo que nosotros, lo condenan por motivos exactamente inversos, ¿no? A ver.
perdón que estoy un poco resfriada, No te preocupes. que lo condenan por motivos exactamente inversos, porque cuando nosotros condenamos lo que hace Alberto Fernández, y cuando digo nosotros estoy refiriéndome a ese campo amplio que sería cierto sector del peronismo, lo que expresa el peronismo en términos de justicia social, el movimiento de derechos humanos o los feminismos o Mm, los transfeminismos, cuando nosotros discutimos eso lo hacemos en términos de la profundización de las políticas de igualdad mm, y la discusión sobre todas las estructuras de opresión. Dentro de esas estructuras de opresión son claves las estructuras de opresión sexogenéricas, ¿no? mm, Discutimos eso, la discutimos desde esa perspectiva, lo que hizo Alberto Fernández, y lo discutimos también desde la perspectiva de cuánto no hizo en su gobierno en términos de ampliación de las condiciones de igualdad. mm, Y mientras cuando el gobierno actual, cuando digo el gobierno actual, diría aquel conjunto de personas que pueden estar en el gobierno, fuera de ellos, pero fuera de las instituciones, pero que está claramente acompañando, festejando, haciéndole prensa, sosteniendo la discusión en redes, militándolo, mm, cuando discuten, cuando se escandalizan por lo de Alberto Fernández y los golpes y la violencia de género ejercida por él o por su torpe modo de vincularse con mujeres, incluso grabándolas, lo hacen desde otra perspectiva, que no es en función de la igualdad, sino en función de usar esas imágenes a efectos de deslegitimar lo claro. que son las luchas por la igualdad. Mm, Es decir, deslegitimarlas de qué modo, diciendo, este hombre que se decía que era un aliado de los feminismos, miren lo que hacía. mm, O sea, es alguien que estaba actuando de modo cínico, mentiroso, falso. Es decir, cómo actúan, estoy repitiendo el discurso oficial, ¿no? sí. Cómo actúan los políticos o cómo actúa la casta, que siempre dice que está afirmando derechos, cuando en términos reales no los Mm, practica o los tiene solo para sí. Por lo cual los derechos, si son solo para un grupo, se convierten en privilegios, ¿no? mm. Este es el argumento con el cual ganó y lo que está circulando de Alberto Fernández es fácilmente usable en esos Mm. términos, ¿no? Ahora pienso que qué problema, qué encrucijada, porque, bueno, repetías esto de la casta, que, bueno, fue incluso parte de la campaña y que de alguna manera hubo, o podríamos decir, hubo elementos que podemos ver del gobierno anterior que abonaban en que ese discurso tuviera algún asidero, quizás como está pasando ahora, ¿no? Que lo legitiman de alguna manera. Entonces te quiero preguntar ahora por ese otro lado, ¿no? Un gran campo pues, que mira de manera humana, nacional, popular, como lo queramos llamar, pero sí, digamos, el contrario o el que sería opositor a este gobierno en un amplio espectro, no porque estén a favor de Alberto o de Cristina, sino como amplio espectro. Hay un enorme problema y sí te quiero preguntar ahí por qué pareciera carecer de una representación política que pueda abonar en una idea de mejora de la calidad de vida de las grandes mayorías de este país y por el contrario en esta gran encrucijada porque estos discursos y estos elementos que se plantean en este caso del oficialismo encuentran sí este asidero, ¿no? Es Alberto Fernández denunciado por violencia de género. Mira, yo siento ahí que hay un primer momento que es muy parecido al momento que se produce con las denuncias más del estilo del lawfare, ¿no? Mm, Eso que tiene que ver con qué pasa en el momento en que aparecen, por ejemplo, los bolsos de López, ¿no? claro. Es decir, no los momentos en que las denuncias son denuncias que tienen que ver con procesos políticos muy discutibles, como y muy discutibles en el sentido de que pueden ser defendidos, pueden ser sostenidas la dignidad de esos procesos, digo, pensando en lo que pasó con las prisiones, por ejemplo, de Vudú o de Debido, que era claro que estaban siendo enjuiciados por sus posiciones políticas. Pero cuando aparecen los bolsos de López aparece otra dimensión Claro. que por eso todavía hoy se está discutiendo de dónde venía esa plata, si era Mm, efectivo, digamos, porque no queda claro si el hecho ominoso de poner bolsos llenos de dinero tirados por un tapial no respondía más a intereses
de los sectores que en ese momento estaban gobernando, que era el macrismo. Bueno, acá no podemos decir que las denuncias sean falsas, porque me parece que está en juego algo que hemos construido desde los feminismos con mucha fuerza, que es decir que hay un principio de creencia, de confianza en una mujer cuando denuncia una situación de violencia, y que más allá de que la prueba ahora habrá que transitar pruebas judiciales con peritos, con testigos, con testigas, etcétera, pero en principio no podemos suponer que hay falsía en la denuncia de Fabiola, sino por el contrario, que es una persona que ha sido víctima de violencia de género. Bueno, pero hago este recorrido porque es muy difícil para un movimiento político trabajar en relación a esas zonas de oscuridad que tiene todo movimiento, toda vida, toda historia, digamos, porque no podríamos ser tan ingenuos de suponer que hay experiencias, organizaciones o movimientos que carecen de esa ambivalencia, de esa ambigüedad, de esas zonas oscuras, de esa opacidad. De hecho, cuando empezó el ciclo de los feminismos masivos, asistimos a una ola de denuncias que mostraba hasta qué punto esa estructura de opresión que llamamos patriarcado estaba instalado en todos los movimientos políticos, aunque se declaran emancipatorios, y también en todas las instituciones públicas, incluso aquellas que más queremos y sostenemos como ámbitos de igualación, como las universidades. Pero cuando ocurren estas cosas, produce un cimbronazo, algo muy duro, también en los sentimientos o en la sensibilidad de quienes nos reconocemos militantes, ¿no? Aunque sepamos todo eso, es difícil lidiar con la oscuridad, y en este momento me parece que se reafirma, se profundiza esa cuestión, porque estamos, diría, hace 7 meses, los escuchaba ustedes diciendo, parecen 2 años, y efectivamente son algo de infinitos estos 7 meses que han transcurrido, también porque el gobierno ha demostrado una eficacia en producir un tratamiento de shock sobre la población, ¿no? Una población sometida a la urgencia, a la necesidad, a la desesperación, y que está como resistiendo, solo pudiendo lidiar con eso, y no pudiendo desprenderse de esa última, en parte de esa última esperanza en que tanto dolor sirva para algo. Claro. Mientras, frente a eso, la principal fuerza de oposición, o diría ese nosotros que vos decías, que es un nosotros que estamos de la otra vereda, que creemos que si a este gobierno le va bien, al país le va muy mal. Es decir, que no hay forma de que podamos decir que esto va a salir bien, porque si le sale bien en sus términos, nos quedamos directamente sin nación. Entonces, los que creemos eso, me parece que estamos en un momento de profunda derrota, donde no estamos pudiendo expresar claramente otro programa, no estamos pudiendo decirle a la población que hay otro futuro, que necesariamente implica transformaciones, pero que no son estas. No podemos ofrecer nada más que el retorno melancólico al pasado, y no tenemos, te diría que fundamentalmente desde mi perspectiva, hay una ausencia de liderazgos claros en este momento. Tanto es así que aparecen como voces legítimas, voces que son de los sectores menos interesantes en términos de producción de valores igualitaristas dentro del peronismo, ¿no? Como la figura de Moreno. Bueno, todo eso me parece que nos sitúa en un campo que al mismo tiempo implica una fuertísima exigencia, y diría que partiría de decir que ese nosotros es amplio, tiene que declararse hoy en estado de emergencia y ver qué pasa, ¿no? ¿Qué tal, María? Te saluda Leonardo Martín. ¿Sabés Hola. que justamente estaba pensando en eso, ¿no? Digo, ya hay una situación muy compleja en campo nacional popular, falta de liderazgos, falta de identificar un rumbo, digo, y estas cuestiones como lo que sucedió con Alberto Fernández esta semana, como que pegan en eso, ¿no? Profundizan en eso. No sé cuál es tu visión al respecto. Creo que hay algo que sobre lo que volvería, que es
el gobierno declaró una guerra, ¿no? Y una guerra que incluso la justifican con una especie de altisonancia, como si fuera una guerra global contra el comunismo, etcétera, donde lo que llama comunistas somos esto, gente que cree en los derechos humanos, viene de los feminismos o se declara dentro de las políticas de la igualdad. Ante eso hemos contestado con balbuceos, ¿no? Hemos contestado con cosas separadas y al mismo tiempo sí hemos contestado con una calle muy enfática, muy organizada. Digo, pensemos que la CGT paró el 24 de enero, desde ahí hubo una serie de movilizaciones, cada una más grande. La movilización del 23 de abril de las universidades fue una movilización gigantesca. Y sin embargo, hoy ese estado de movilización también se nos aparece deshilachado. No porque las organizaciones no tengan voluntad de sostenerla, sino también porque la amenaza represiva es una amenaza que cala hondo. No podemos dejar de advertir que la parálisis en la que entra gran parte del movimiento popular después que la votación durante la discusión de la ley bases, Sí. la llamada ley bases, se producen 30 y pico de detenciones con causas muy absurdas, gente casada al voleo, gente sobre las cuales no había ninguna acusación real y que dos de esas personas todavía siguen detenidas. Claro. Es decir, hay amenazas que son poderosas, amenazas de silenciamiento, de persecución, que están ahí. Y me parece, perdón, que todo eso hace que sea muy, muy difícil la confrontación. Si eso le sumás, que aparezcan dirigentes, que resultaron confiables, tan confiables o relativamente confiables, pero que los votamos, y que aparece una serie de hechos que muestran a esos dirigentes como personas banales, obtusas, que usan su poder para levantarse pibas, que le pegan a sus mujeres, bueno, que es muy difícil decir en nombre de qué solicitar el sacrificio Claro. combatiente de las personas, ¿no? Si quienes están allí y fueron elegidos y debían representarlos, se revelan en este carácter falso. Bueno, creo que de todos modos lo único que nos queda, pensando que del otro, lo que asistimos es a la destrucción del país y a la destrucción de las condiciones de vida y de la reproducción de la mayoría de la población. Por lo tanto, solo nos queda, creo, insistir. El otro día Ofelia Fernández terminaba un posteo con una frase que me gustó mucho, Ajá. que ella decía, aunque no creamos en nadie, hay que volver a intentarlo, ¿no? Es María Pía López con quien hablamos. No sé si estabas terminando una frase. No, ahí la terminé. Ahí está. Te agradecemos, María Pía, pensar un ratito acá, estas reflexiones. Es un poco lo que tratamos de hacer y en este momento, esta semana ha sido, bueno, particularmente trágica, me parece, para la política en nuestro país. Te mandamos un abrazo enorme. Bueno, Gracias. muchas gracias. Hasta luego. Abrazo. María Pía López, que